Continuamos con nuestro paso de Semana Santa en miniatura. Hoy colocamos los faldones y creamos las flores. Primero tomamos las medidas de la mesa y la trasladamos a la tela con un rotulador. Después la cortaremos con unas tijeras. Utilizaremos nuestra herramienta estrella de este proyecto, la pistola termofusible, y pegaremos los faldones. Es suficiente unos pequeños puntos de silicona caliente. En este punto hacemos un pliegue a la tela y la pegaremos. Si te fijas, he dejado 1 o 2 centímetros de sobra por la parte de abajo. De esta forma disimulamos el corte de la tela pegándola por dentro. Vamos con los respiraderos. Como puedes ver, he fabricado estas plantillas en papel para que sea más fácil pasar el dibujo a la tela. En mi blog te he dejado este diseño de respiradero. El link lo tienes en la descripción del vídeo. O si quieres puedes hacer tu propio diseño. Y también cortamos la ventana del respiradero. Ahora vamos a emplear este tipo de tela para la ventana del respiradero. Todas estas telas las podéis encontrar en cualquier mercería o bazar. Una vez cortadas todas las ventanas, las pegaremos por la parte de atrás de los respiraderos. Después pegamos los respiraderos a la mesa con un fino cordón de silicona. Y así es como quedaría. Ya va cogiendo otro color, ¿verdad? Ahora vamos a cortar unas tiras para dar más encanto a los faldones. Si te gusta el contenido, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar. Marco con un rotulador permanente unos puntos de referencia para luego pegar las tiras de tela. Cortamos el sobrante y luego pegamos algunas tiras en vertical, dejando una separación entre el borde y la tela de 1 centímetro. Luego pegamos lo que sobra por debajo del paso. Cordón dorado. Colocaremos este cordón por distintas partes del paso para darle mayor realismo a nuestro proyecto. Este tipo de cordones o hilos lo podéis encontrar también en mercerías o bazares, además de diferentes tamaños, formas y colores. Por cierto, tengo una buena noticia que darte, y es que he creado un hashtag en Instagram, que es Álvaro Díaz Escultor, para que puedas añadirlo a tus proyectos y poder verlos. Quizás en un futuro pueda hacer un vídeo comentando vuestros trabajos, así que anímate y pon el hashtag en tu publicación.
Una vez que colocamos los cordones, cortaremos el sobrante y volveremos a pegar por detrás del paso. Con esta plantilla vamos a dibujar las esquinas en la tela y cortamos. Luego, con unos puntos de silicona, los pegamos. Contornearemos pegando hilo dorado por todos los respiraderos. Ten cuidado a la hora de aplicar el adhesivo, no pongas mucha cantidad. Solo lo justo y necesario para pegarlo. Ahora decoramos todas las ventanas y las esquinas. Necesito unas flores, por favor. Llega el momento de crearlas y para ello empleamos papel de seda. Lo primero es hacer estos pliegues para así obtener siempre el mismo tamaño de flor. ¿Veis? Así. Luego cortamos todos esos pliegues. Y ahora abrimos cada uno de los pliegues y lo apilamos uno encima del otro. Y volvemos a cortar por cada pliegue. Cuando tengamos todos los pliegues cortados, empezaremos a realizar bolitas. Esto, si lo hacen varias personas, en unos minutos tendrás todas las flores. ¿Veis? Así, del mismo tamaño. Antes de poner las flores, vamos a colocar las figuras de escayola, para dar su lugar correcto y después marcar con lápiz su posición. De esa forma, no es necesario colocar flores en ese lugar y también la peana quedaría al mismo nivel que las flores. Ahora llega la diversión. Aplicamos otro adhesivo, que es la cola de carpintero, y vamos colocando las flores poco a poco. Te sugiero que vayas aplicando la cola por pequeñas zonas, así te dará tiempo a colocar las flores sin que se seque el adhesivo. Y aquí tenemos ya colocados los faldones y las flores. Ya se va apreciando un paso de Semana Santa, ¿verdad? En el próximo vídeo veremos pequeños detalles y haremos figuras de apóstoles, así que suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba el vídeo. Nos vemos pronto.